Este congreso me pareció súper interesante porque a mí como profesional en educación me va a ayudar muchísimo para estos cambios y los únicos beneficiados van a ser mis niños. La tarde de ayer fue una jornada realmente muy interesante. Cerramos una jornada interesante hablando acerca de la pedagogía del amor, lo importante que es tratarnos con cariño, con respeto, para que tengamos todos una convivencia sana y especialmente en este caso una convivencia linda a nivel de nuestra escuela, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra directora, con nuestros colegas, con nuestros estudiantes y con los padres de familia y con la comunidad en general. Vamos a empezar esta tarde escuchando a la profesora Clara Sánchez Farge, docente de la institución educativa 1204 Villa Jardín de la UGEL 07. Ella nos va a hablar de la buena práctica en la mejora de los aprendizajes. Profesora Eugenia González, adelante, por favor, le damos un fuerte aplauso a nuestra profesora que va a venir a contarnos su experiencia. Adelante. Muy buenas tardes, estimada concurrencia. El día de hoy para mí es una gran alegría suele suceder, falta de entender. Ahora sí, muy buenas tardes, estimada concurrencia. El día de hoy para mí es una gran alegría el tener que compartir con ustedes una experiencia trabajada en el aula. Como ya lo mencionaron, yo soy la profesora Clara Sánchez Farge de la institución educativa Villa Jardín de la UGEL 07. Y ahora quiero compartir con ustedes esta experiencia. Desarrollamos competencias matemáticas resolviendo problemas en situaciones de contexto real. Y esa palabrita, contexto real, quiero que lo lleven grabado durante estos 15 minutos que dura la exposición. Esto corresponde al área de matemática. Para lograr el aprendizaje fundamental al que tienen derecho todos los estudiantes peruanos, construir y usar la matemática en y para la vida cotidiana, el trabajo, la ciencia y la tecnología. Los actores de esta experiencia, la docente, los estudiantes y por supuesto un gran apoyo los padres de familia. Pero ¿cómo surge esta experiencia? Lo que pasa es que al inicio del año escolar el 35% de los estudiantes del sexto grado tenían dificultades para resolver problemas. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué sucedió? Porque yo he trabajado con los estudiantes tercero, cuarto, quinto y sexto. Y considero que he hecho de todo para que ellos no olviden este aprendizaje. Sin embargo, siguen teniendo dificultad. Entonces, recordé las palabras de nuestro gran Jato, que de vez en cuando nos da duro a los maestros con esas historietas bellísimas. Que un ser humano puede recordar con mucha facilidad lo que cenó en un cumpleaños o en un matrimonio, pero tiene dificultades para recordar lo que almorzó el miércoles de la semana pasada. ¿Y cuál es la razón? La razón es que esa experiencia fue significativa. Entonces, eso me llevó a la reflexión para plantear actividades de contexto real, partiendo de las necesidades e intereses de los estudiantes, aquellos en los que ellos estén muy interesados. Para eso se trabajó diferentes estrategias, ¿no? Y también, teniendo en cuenta en el aspecto cualitativo, desarrollar el trabajo en equipo, fomentar esa ayuda entre pares, el respeto y la ayuda mutua. Me tracé los siguientes propósitos para poder lograrlos. Desarrollar en los estudiantes habilidades, destrezas de pensamiento lógico para la resolución de problemas, pero a partir de situaciones de contexto real. Por eso les decía que esa palabrita hay que tenerlo en mente. Para lograr este objetivo general, también se trazó algunos objetivos específicos, simples, 3. Adecuar las situaciones problemáticas a los estudiantes, a las necesidades e intereses de ellos. Promover la resolución de problemas mediante la diferenciación, la representación y el trabajo colaborativo. Y propiciar un clima en el aula mediante el respeto y los acuerdos de convivencia.
Sin embargo, con nuestro empeño y con nuestro buen desempeño podemos lograr ese aprendizaje. Estrategias, los cuatro pasos de nuestro querido Polia, que nos ha ayudado bastante: comprender el problema, elaborar un plan, aplicar estrategia y reflexionar sobre los resultados. Para lograr todo esto también se tiene que vivenciar con los estudiantes, usar el material concreto, representar en forma gráfica, icónica, simbólica, hasta llegar a la abstracción y a la formalización del conocimiento. Pero lo más importante, que ese conocimiento no quede en las cuatro paredes del aula y cuando mis estudiantes ya salgan simplemente se evapore. No, que ese conocimiento sea aplicado a situaciones en otros contextos, cuando participen con mamá, con papá, con el hermano, en el mercado, en la compra de materiales, qué sé yo. Entonces comenzamos a trazar el camino para lograr este objetivo, para lograr el propósito. Y uno de ellos es adecuar los problemas al contexto real. Como lo ven, es un proceso de pensar, de planificar, ¿no? De recordar los intereses y necesidades y las características de los estudiantes, cómo ellos actúan, cómo ellos piensan. Y acá tenemos un problema cuyo título es Una impresionante construcción. ¿De dónde sale esta situación? Lo que pasa es que en mi institución educativa Villa Jardín tenemos un gran problema. El aula, en el patio, hay dos módulos que sirven de aula que no permiten el normal desarrollo de los estudiantes en la hora de recreo. Siempre hay roces, siempre hay choques. ¿Por qué? Porque ya trabajamos un problema para determinar qué área le correspondía a cada estudiante. ¡Oh, sorpresa! ¿Saben cuánto le correspondía? 80 centímetros cuadrados de área para jugar en la hora de recreo. Entonces, al conocer esta situación, como una sesión de aprendizaje no queda una sola vez, se saltó otra vez con la creación de este problema, una impresionante construcción. Carlos es un alumno mío que de grande quiere ser ingeniero civil. Entonces él se encarga de verificar el plano del pabellón más pequeño de nuestro colegio, que será construido en enero del 2015, porque el proyecto ya fue aprobado y sé que el Ministerio de Educación hará realidad este sueño para que nuestros estudiantes mejoren en sus aprendizajes, para que puedan tener un normal desenvolvimiento en la hora de recreo. Este problema, por ejemplo, involucra temas de razones, proporciones, números decimales, áreas, perímetros, y se organizaron por grupos para poder trabajar. A pesar de que son grupos de trabajo, también son grupos, esta vez, de trabajo en construcción. Y comenzamos a trazar el camino, a ir viendo. Aparte de crear el problema, ahí está nuestro trabajo, en crear las preguntas retadoras, esas preguntas teniendo en cuenta la característica del estudiante. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, la pregunta 1, 2 y 4 son de baja demanda cognitiva. Esa se distribuirá a aquellos estudiantes que tienen cierta dificultad, pero son muy buenos en comunicación, por ejemplo, ¿no? La pregunta número 3 es de una regular demanda cognitiva. 5, 6 y 7 son de alta demanda cognitiva. ¿Quiénes van a trabajar en eso? Aquellos alumnos que tienen desarrolladas ya las habilidades matemáticas y que simplemente trabajan en grupo y a los 3 minutos ya encontraron la respuesta, ¿no? Pero no solamente se trata de eso, se tienen que trabajar los procesos. Acá, por ejemplo, están leyendo el problema en forma muy concentrada, porque el problema sí se les puede dar en forma individual. Acá están parafraseando, porque solamente se puede decir que un estudiante entendió el problema si es capaz de contarnos lo que comprendió con sus propias palabras. Están comunicando también las estrategias que van a utilizar para resolver dicho problema. Del aula saltamos al patio, a la vivenciación. Ahí tenemos, por ejemplo, el equipo que está tomando medidas al perímetro, al área en el que ellos van a construir el pabellón de nuestra institución. En el que el ministerio nos va a construir un pabellón hermosísimo. El primer grupo estaba midiendo el piso, el segundo grupo está midiendo
continúan ellos con su trabajo. Acá tenemos el equipo que va a colocar la mayólica. Va a colocar la mayólica en el primer piso. Entonces van trabajando por equipos de trabajo, van vivenciando esa situación. Acá se encontraron el equipo con un conflicto del que no podían pasar. Entonces llaman y dicen, ¡Miss, ya nos atoramos! Hay que correr, ¿no? Ahí entra a tallar la orientación de la maestra. Pero no para decirle, ¿sabes qué? Esto se hacía, Sasa. No, simplemente, ¿por qué crees? ¿Qué te parece si de repente utilizas ese dato? ¿Qué crees que sucedió? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que ellos digan, ¡oh, Miss, ya lo descubrimos! Es una gran satisfacción, ¿no? Cuando ellos mismos descubren cómo encontraron la solución. Después de vivenciar todo esto fuera del aula, regresamos nuevamente y comienzan con la representación gráfica. En este caso, a ellos les tocó responder a la pregunta ¿cuántos metros tenía la fachada? Incluido un perímetro de la azotea, un metro de perímetro de la azotea. Acá tenemos también la representación gráfica, el grupo de mayólica lo está pasando a lo que es ya esto el papelógrafo para después comunicar sus resultados. Ahí tenemos a otro grupo también que realizó un trabajo sobre la construcción. Acá están comunicando sus resultados. Y es una parte muy interesante, porque como quiera que ningún grupo tuvo la misma pregunta, todos van a estar muy atentos a la explicación, ¿no? Estar atentos, cómo lo resolvieron, qué hicieron, qué utilizaron, qué materiales, ¿no? Entonces comunican sus resultados y ahí entra a tallar también lo que es las normas, porque todos deben estar atentos, respetando la opinión de sus compañeros, utilizando la escucha activa. Una parte que a mí me encanta es la reflexión. En esa pregunta que haces, ¿tuvieron alguna dificultad para resolver? Sí, Miss, pensamos esto, pensamos lo otro, pero resultó lo otro, ¿no? Entonces eso es el aprendizaje profundo y permanente que queda para ellos. Y para no entrar en tanto conflicto con el padre de familia, porque puede decir, fuiste al colegio pero no traes nada en el cuaderno, a pesar de las jornadas que se hacen para explicarles el nuevo enfoque, algunos no se convencen, porque tienen al hermanito en el colegio particular y dicen, ¿y cómo mi Renzo trae tantos ejercicios? Y Leandro no trae nada. Como quiera que las preguntas no los han hecho todos repetidos por cada grupo, entonces se manda el cuaderno y de paso verifican si realmente todo comprendieron, porque obviamente va a haber 1, 2, 3 o 4 que aún siguen con esa dificultad. Algunas situaciones de contexto, por ejemplo, que entender nuestra vida, ahí están estimando cantidades en el grupo, ¿no? Está trabajando. Ahí ya lo tienen para presentar el papelógrafo y exponerlo. Es otra situación que a mí me encanta, jugando a la financiera, ¿no? Precisamente como son alumnos de sexto grado, hay que darles otro tratamiento, ¿no? Como los alumnos de primero o segundo grado, ¿no? Donde sus situaciones son más sencillas. En este caso, por ejemplo, se ha evidenciado el préstamo. El tema era préstamo, problemas de préstamo e interés simple. Lo que pasa es que nosotros, en la promoción, decidimos realizar un viaje, bueno, paseo a Chosica, al Grupo Los Arrayanes. Y aprovechamos esa situación para crear un problema donde la presidenta del aula, la niña, iba a sacar un préstamo. Había varias financieras, Villa Jardín, Sur, financiera Buen Trato para Todos, en fin, otras. Y descubrieron que la que daba un préstamo al más bajo interés era la financiera Buen Trato para Todos. Por lo tanto, allí se fue ella a sacar su préstamo. Y al resolver el problema, les tocaba colaborar a cada uno de los 40 estudiantes 2 soles para cubrir solamente el interés.
sino medio kilo, un cuarto de kilo y hacer sus equivalencias, ¿no? Ahí tienen ya armándolo el papelógrafo para poder comunicar sus resultados. Acá tenemos algo muy interesante, es la representación de superficies apoyados en el material concreto. El multibase o base 10. Generalmente como maestras de sexto grado nosotros decimos, ¿no? Ah, pero esos materiales son para los primeros grados, primero, segundo. Ellos son grandes, ya deben hacer esto. Mentira. También es muy necesario para que ellos puedan resolver sus problemas. No todos tienen el mismo ritmo y estilo de aprendizaje, lo sabemos. Tengo una niña, por ejemplo, con un aprendizaje muy lento. Ella es una niña inclusiva. Tengo otro niño con problemas de adaptación. Un niño de 15 años que repitió 4 veces, no porque tenía problemas de aprendizaje, sino por problemas en el hogar. Entonces, por ejemplo, acá se están representando superficies. Represénteme una superficie de 60 metros cuadrados. Uno lo hará. De repente, eso, 1 por 60, 2 por 30, 6 por 5, qué sé yo. Pero igual sigue siendo la misma superficie, ¿no? A veces preguntamos a la maestra de sexto también, claro, pero ese es tus problemitas, pero si quiero trabajar, potencia, raíces, expresiones algebraicas, fracciones, elevado a la menos 1, a la menos 2, no sé qué. Tal vez para ese tipo de operaciones no. Pero para introducir la noción de potencia, claro que sí, porque sabemos, podríamos formar un cuadrado perfecto, un cubo perfecto, donde ellos puedan descomponer y encontrar la raíz. Los resultados obtenidos. Logramos resolver situaciones problemáticas de contexto real y matemático empleando diversas estrategias de solución. Porque a veces nosotros pensamos en una estrategia, pero ellos salen con otra cosa, sorprendentemente, que uno como maestro ni siquiera se ha imaginado. Y valorando sus procedimientos, sus resultados, argumentando como lo hicieron. Y lo más importante fue la ayuda entre pares, donde uno de cada grupo asumía la ayuda del otro. No como este pobrecito lo necesita, con compasión voy a hacerlo, sino asumir esa responsabilidad como su otro yo. Como yo les digo, tu otro tú. ¿No? Y dificultades, ¿las hay? Claro que las hay. Demanda de tiempo en las primeras sesiones para la ecuación de los problemas, de acuerdo a las características y necesidades. No es fácil, no es entre caminos elaborar un problema que realmente esté de acuerdo a sus características. Toma su tiempo, ¿no? En las primeras sesiones durante la organización siempre se va el alboroto hasta que ellos sepan eso, controlarse, autorregularse en su conducta. Entonces acá quiero recordar a mi querida Jessica, no sé si está por ahí, la monitora. Cuando ella fue a monitorearme en los primeros meses, me dijo, Clara, no te preocupes, el día a día va a hacer que tus alumnos cambien de actitud. Esas palabras las llevo bien grabadas. Las sugerencias, les dije, primero, antes de cada situación, colocar bien claras las normas consensuadas con ellos. Frente a las interrogantes, hacerlo de acuerdo a las características de ellos, teniendo en cuenta la demanda cognitiva. Se puede trabajar entre pares con la lectura o de forma individual, pero las preguntas jamás en forma individual, porque el niño, por el hecho de ser niño y ya sabe, agarra y va a comenzar a resolver. Y la idea es que trabajen en equipo, ¿cierto? Entonces, motivar sus logros en cada momento, ¿no? Y hacerlos reflexionar si tuvieron algún error. Quiero agradecer en esta oportunidad a Maribel y su equipo de la TEN, los responsables de que estén acá, de que yo esté acá, a mis estudiantes, a quienes he aprendido mucho, a mi director, a mi subdirector de la institución educativa Villa Jardín, y a Miguel y mi querido Magali, mi norte y mi guía hasta llegar a esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias a la profesora Clara Sánchez Parque, docente de la institución educativa 1204 Villa Jardín de la UGEL 07. Antes de dar pase a la siguiente maestra, quería recordarles un poco aquello que nos comentaban en su oportunidad quienes integran el CINEACE. El CINEACE, como ustedes saben, es la entidad característica que se encarga de la acreditación de cómo estamos funcionando, qué está pasando en el interior de nuestras escuelas, cómo es una autorregulación. Sería bueno recordar un poquito de eso. Y aquí tengo el libro que fue distribuido a todos los maestros que participaron en ese taller
están en estos textos que han sido entregados por SINASE en estos días. Seguramente también están en la página web, pero en todo caso, ustedes pueden visitar a SINASE para que sean ellos quienes decidan de qué manera pueden ustedes acreditar